Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, arrancamos nuestro programa con nuestra primera invitada. Se trata de Erika Suárez. Ella es psicóloga con enfoque familiar y de género. Con ella vamos a conversar sobre nuestro tema del día, adaptación al cambio a nivel familiar. Erika, buenos días, bienvenida a tus mañanas. Buenos días, muchas gracias Vanessa por la invitación, claro que sí. A nivel familiar, Erika, se experimentan muchos cambios, ¿cómo enfrentarlos precisamente? Claro, bueno, a nivel familiar se presentan diferentes cambios y también entender que dentro de las familias hay individualidades que convergen, ¿cierto? Porque yo creo que ahí hay un asunto también que muchas veces se anula y es la individualidad de los sujetos dentro de las familias. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos todas las personas en algún momento de nuestras vidas es conquistar nuestra identidad fuera de la familia, que es justamente como ese proceso que vemos, por ejemplo, en la etapa de evolutiva adolescente, ¿cierto? Esa transición adolescente lo que genera o ese proceso que se vive es justamente un cambio gigante porque comenzamos a conquistar nuestra identidad y yo creo que justamente ahí generamos uno de los cambios y una de las transiciones más importantes para nuestras vidas porque es el momento en el que empezamos a estructurar lo que realmente queremos ser nosotros y no lo que nos transmiten nuestras familias, que es lo que ellos consideran correcto. Ya luego entramos a resignificar qué es lo verdaderamente idóneo para cada uno de nosotros desde nuestros intereses, desde nuestras personalidades y desde nuestras proyecciones de vida. Mira que esta pregunta que hacemos está muy enfocada desde el yo, lo que yo quiero, ¿no? Pero creo que también los padres de familia cumplen una función muy importante en generar o facilitarle a los hijos también de que puedan desarrollar ese yo, ¿no? Claro, los padres e incluso pues por ejemplo las mujeres hemos tenido un rol muy representativo en la historia por la transmisión de la cultura. Lo realizamos generalmente desde la crianza de los hijos, ¿cierto? Por eso es que especialmente las mujeres pues tienen un rol tan importante en la transmisión cultural. ¿Por qué? Porque es justamente los padres quienes nos muestran el mundo de acuerdo a sus perspectivas, a sus aprendizajes, a sus conocimientos y a su nivel de conciencia en el momento en el que nos lo están presentando, ¿cierto? Porque también hay que entender que pues la vida es un tránsito, ¿cierto? Y en esas transiciones que vivimos, que son justamente esas etapas evolutivas, vivimos diferentes momentos que generan grandes cambios en nosotros. Yo creo que el cambio no lo deberíamos presentar o digamos no lo deberíamos pensar en términos de positivo o negativo, ¿cierto? Sino pensarlo como parte de esta transición de vida que realizamos cada momento, cada día estamos en un constante movimiento, ¿cierto? Que yo creo que es el deber ser también que podamos estar en movimiento. Cuando no estamos en movimiento vemos un letargo también en nosotros que nos pueden generar afecciones psíquicas como ansiedad, depresión, ¿cierto? Y es buscar estar en movimiento, en constante cambio. Yo creo que esto lo que genera no es, digamos, efectos adversos, sino por el contrario, aprendizajes, suma de conocimiento, transformación de nuestras perspectivas también, y desde ahí también, desde cómo nos relacionamos con el mundo. A medida que vamos transitando, nuestras experiencias de vida nos permean, nos atraviesan y desde ahí también construimos nuevas versiones nuestras. Y no está mal, pues, o sea, yo creo que estaría mal no estar atravesando los cambios, ¿cierto? No estar permitiéndonos el cambio a través de las experiencias transformadoras. Si yo soy una persona que es miembro de la comunidad LGBTI y mi familia es tradicional, ¿cómo también hacerle entender a mi familia o para que ellos puedan, o cómo tratar, mejor dicho, el tema con la familia para que ellos puedan entender mi elección? Claro, bueno, yo creo que en estos momentos estamos atravesando muchísimos cambios a nivel
sociocultural, ¿cierto? O sea, estamos evidenciando nuevas familias, o sea, ya las familias no son la familia tradicional que se pensaba como única, funcional, y era la familia nuclear, mamá, papá e hijos, sino que hoy en día vemos diversidades de conformaciones familiares. Vemos, por ejemplo, parejas, que deciden no tener hijos y adoptan mascotas, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, madres en solitario que asumen su maternidad y toda su labor cada día. Vemos familias que están conformadas hoy en día también por padres diversos, a pesar de que se conocieron de pronto de una manera tradicional. Y todos estos cambios, yo creo que no solamente a nivel familiar, sino que a nivel social nos exigen una apertura, ¿cierto? Nos exigen poder reconocer y respetar la otredad. Incluso ahí por eso yo inicio hablando de cómo la familia muchas veces quiere anular lo individual, porque lo individual es lo diferente y lo diferente muchas veces nos cuesta aceptarlo. Entonces hay que hacer un proceso primero de entender que a pesar de que seamos familia, de que convivamos a lo mejor en el mismo hogar cada día, esta persona que es mi hijo o que es mi hermano o que es mi padre es completamente diferente a mí, y no quiere decir que porque sea diferente es malo. Socialmente, y digamos que justamente acá en el territorio colombiano, nosotros nos hemos visto o digamos que nos han impuesto un pensamiento de erradicación y anulación de lo diferente. Todo lo que sea diferente es como si tuviéramos que ir en contra de ello, anularlo, exterminarlo, ¿cierto? Entonces yo creo que desde la familia debemos comenzar a comprender las diferencias en el otro. Ahí hay un término que a mí me parece hermosísimo, se llama o se nombra la otredad, y la otredad es justamente la diversidad que encuentro en ese otro, o sea, y ese otro, y cuando hablo de diversidad no me refiero solo a diversidad sexual o de género, me refiero a toda la diversidad que nos enmarca, y especialmente nosotros acá en Colombia, que pues, o sea, tenemos territorios y culturas tan diversas en nuestro mismo país. Entonces vemos fenotipos diferentes, elecciones también, por ejemplo, de profesión y ocupación distintas, formas de expresarse, de vestir, y muchas veces incluso hasta las formas de vestir diferentes nos cuesta aceptarlas. Entonces yo creo que ahí es primero entender lo diferente y respetarlo, ¿cierto? O sea, hay que hacer una reflexión del respeto por esa diversidad del otro, y la diversidad en todo lo que implique la palabra. Erika, sabes que hay una situación que suele suceder mucho a veces en la relación de pareja, que es una relación compleja y que nos cuesta salir de allí, porque también hay una presión de la sociedad, ¿no? A veces romper con ese tipo de relaciones porque la mujer debe estar allí, o porque el hombre pues también debe cómo entender esto y qué hacer en este tipo de situaciones. Bueno, sí, hay unas relaciones que pueden ser muy disruptivas, muy conflictivas, pero también hay que entender desde dónde nos estamos enmarcando en esas dinámicas. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos de pronto en dinámicas que no son las que consideramos adecuadas para nosotros, o que de pronto nos están generando una respuesta emocional desbordante, primero evaluar por qué nos estamos enmarcando ahí, o sea, qué de nuestra historia nos hace replicar una dinámica en esa relación, ¿cierto? Yo creo que eso es lo primero, hacernos conscientes de eso. Cuando podemos hacer conciencia de ello, podemos empezar también a ponerle un límite. Si no lo reconocemos, si no lo identificamos, es muy difícil que podamos evitar que esas situaciones regresen a nosotros. Segundo, fortalecer muchísimo el empoderamiento del ser, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso es clave, porque cuando entendemos qué somos y desde ahí qué merecemos, podemos también recoger o digamos aceptar o recibir lo que realmente
queremos para nosotros y lo que vibraría en armonía con nosotros. Pero si no tenemos claro lo que merecemos porque no sabemos cuánto valemos, entonces aceptamos lo que nos quieran brindar, ¿cierto? Lo que muchas veces decimos, esas migajas que a lo mejor no tendríamos por qué estar recibiendo. Entonces ahí súper importante pues como hacer esa revisión, el empoderamiento del ser. Yo digo que todos estos procesos siempre es bueno acompañarlos de un profesional porque son dinámicas que incluso pueden generar codependencia emocional, y la codependencia emocional sí requiere de un trabajo fuerte, de acompañamiento, ¿cierto? Porque hay unos asuntos ahí que se enmarcan y que se requiere revisar de una manera como más profunda. De hecho, que con relación a eso que decís, a veces tendemos mucho a dejar de lado aspectos importantes de nuestra vida. Entonces, nos llega, digamos, una pareja y el miedo a estar solo, entonces agarramos eso primero que nos llega. Qué maravilla, Erika, tenerte aquí con nosotros. Siempre es un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias, Vane, por la invitación. Y bueno, espero que estas reflexiones hayan tocado un poco también a las personas que nos están viendo, ¿cierto? A los televidentes que hoy se encuentran conectados con nosotros. Y desde ahí también pues como empezar a impactar ampliamente. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales, Erika? Claro que sí, en redes sociales me encuentran como Erika Suárez Psicóloga, tal cual, psicóloga con P antes de la S. Y bueno, nada, ahí mismo encuentran mis números de contacto, correo electrónico y demás. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Nosotros en Tus Mañanas continuamos con más. Ya volvemos.